Ahora vamos a charlar con la poeta Eva Marien Devia Oyarzún de Chile. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchas gracias por esta invitación a conversar. Contanos, Eva, ¿cuál fue tu primer contacto con la literatura? ¿Cuándo fue y qué era lo que te gustaba leer? Desde muy chiquita tuve un alto nivel de contacto con la literatura y particularmente con la poesía. Mi abuelo, que falleció hace ya 4 años, fue quien me incentivó desde muy chiquita. Me leía los versos de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral. Mi mamá solía recitarme los textos poéticos de Gabriela, las rondas infantiles y todo eso. Entonces, comencé a tener un alto rango de interés por los libros y sumado a ello tuve una experiencia bien bonita en primer año de enseñanza básica, esto es a los 7 años. Ingresé a un taller de declamación en el colegio en el que estaba, en la ciudad de La Serena, y allí tuvimos un encuentro muy bonito precisamente con el mundo de la radio. Me llevaron a la radio de la Universidad de La Serena y me tocó declamar un poema asociado al aniversario de la ciudad en ese entonces. Ahí quedé enamorada de dos cosas. Por un lado, de la poesía, terminó de fraguarse en mi interior este cariño por las letras y por la poesía en particular, y luego por la radio. Las cosas de la vida hacen que precisamente me dedique hoy a dos de esos grandes amores. ¿Y qué poetas te marcaron de Chile y de otras partes del mundo? Creo que uno pasa por distintas etapas respecto de la poesía. Si bien de más pequeña me gustaba muchísimo la poesía de Benedetti, de Rubén Darío, de Becker, más grande comencé a encantarme con la poesía eminentemente femenina en una búsqueda muy latinoamericana. Entonces descubrí la poesía intensa de Alfonsina Storni o de Juana de Ibarburú, por ejemplo. Y luego me dejé conquistar completamente por dos poetas femeninas chilenas, como son Estela Díaz Barín, tremendísima, que falleció hace relativamente poco, hace algunos años atrás, y con la impresionante figura y muy intensa, porque falleció a muy joven edad, a los 27 años creo que fue, de Teresa Bilsmont. La poesía conectada con lo femenino es algo que me llama profundamente la atención hoy por hoy, porque siento que la poesía femenina latinoamericana está teniendo una intensidad y un manejo muy interesante hoy por hoy. Danos características de esa poesía femenina latinoamericana. Creo que tiene varias aristas. Se me quedó en el tintero en la exposición previa una tremenda, que es la Gioconda Belli, por supuesto. Eh, pero creo que los puntos en común en estos momentos de la poesía latinoamericana contemporánea pasan esencialmente por un destape, hay un reconocimiento de la sexualidad como una urgencia, la validación de las emociones y reconocernos las mujeres como un palpitar constante y fluido. Hay un concepto de sororidad desde la identificación de un otro que también resulta sumamente interesante. Y confío además muchísimo en los movimientos feministas que se están generando en América Latina para potenciar desde la poesía el concepto de la sororidad. Hay muchas poetisas que están trabajando hoy, por lo menos en Chile, yo lo veo, que están trabajando este concepto y hay un proceso de apoyo y de reciprocidad desde ahí. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Te acordás de cuál fue tu primer poema? ¿Y solamente haces poesía o también narrativa? Me da un poquito de vergüenza recordar el primer poema. Debo haber tenido unos 10 años, tal vez. Soy una mujer bastante chascona. Tengo mucho pelo y muy crespo. Y mi madre insistía en que yo me cepillara el pelo. Y hice una especie de soneto
muy malo por lo demás, que tenía un dejo muy romántico desde una búsqueda para poder peinarse bien, pero eso no se sabía sino hasta el final del soneto. Era muy, muy, muy malo. Afortunadamente en ese entonces no existía internet, por lo tanto la hoja en la que estaba escrita ese intento de soneto se perdió en el tiempo y en el espacio. Y si bien he sacado 2 libros de poesía y estoy constantemente conectada con ello, en estos momentos estoy a puertas de publicar un libro de narrativa, de microrelatos urbanos y además un libro que estoy presentando a un fondo público que tiene que ver con crónicas biográficas. Bueno, yo soy periodista, por lo tanto trabajo desde la investigación periodística sobre la vida de mujeres importantes en el mundo del arte chileno. Contanos sobre tus libros de poesía publicados, cómo se llaman y cómo surgió cada uno y cuáles son los ejes. El primero de los libros salió hace algunos años, deja que recuerde bien, creo que fue el 2014. Sí, el 2014 saqué el primer libro, lo saqué con Libros del Perro Negro, una editorial independiente que se dedica específicamente a poesía acá en Chile, y se llama Poemario Capital. Es un poemario que contiene en total 70 poemas y está dividido en 7 capítulos porque habla de las virtudes y los pecados capitales. Entonces son poemas bien intensos que hablan de la lujuria, de la gula, de la generosidad también, de la castidad, de la ira, de la paciencia, de la diligencia, de la pereza o de la flojera, como le decimos acá en Chile. Pero, pero eso, es un libro que es una recopilación de situaciones emocionales. Siento que un poco uno se pone a escribir cuando va atravesando situaciones emocionales importantes para sanar un poco. Y es una especie de autoterapia. Hay una poetisa chilena que se llama Anita Montrosis, con quien he compartido en más de alguna ocasión, y ella comenta que a veces los que escribimos poesía escribimos para no volvernos locos o para sanarnos un poquito nosotros. Bueno, este libro fue una especie de gran proceso de autoterapia para mí. El segundo libro salió el 2016 en una edición completamente distinta, un formato muy diferente. Me vinculé y me fasciné con el universo de las editoriales cartoneras. Y desde allí me contacté con los chicos de Opalina Factoría, que es una editorial cartonera que está en Valparaíso y que trabaja a pedido, hace unos libros a mano bellísimos. Y el segundo libro se llama Retazos. Y tiene que ver un poco con estos recortes que van quedando de poemas sueltos que se quedan entrampados en distintos lados, casi como una especie de cazador de mariposas, ¿no? Que se quedan ahí como en las redes escondidos. Entonces hice una recopilación y hay una sensación un poquito de parche desde ellos. Luego salió y parí este libro. Hay otro que está en carpeta que todavía no termino de forjar y que tiene que ver con un reconocimiento a quienes han partido física y metafóricamente. Hay que reconocer el legado de quienes ya no están a nivel personal y hay varios poemas escondidos que tendrán que salir en algún minuto. Pero como estoy con estos otros proyectos de narrativa, no le he dado el tiempo suficiente y bueno, hay que trabajar en el camino además. Vos hace un rato hablaste de un libro de narrativa y uno de crónicas. Contanos bien sobre cada uno, cómo se llama, la temática y cómo surgió escribir tanto narrativa como crónicas. A ver, el primer libro que ya está en el horno y que espero que salga antes de fin de año, ya está cerrado con una editorial, una editorial chilena, también una microeditorial que se llama Ediciones Filacteria. eh,
muy, muy comprometidos con la visualidad de la prosa lírica, porque en el fondo es prosa lírica lo que estoy haciendo desde estos micro relatos. El libro se llama Tránsitos Urbanos y consta de 52 micro relatos separados en 4 capítulos: otoño, invierno, primavera y verano. Y corresponde a el cómo uno transita desde la cotidianeidad en el Gran Santiago. Son imágenes de paso que remecen o que dejan guiños. Pueden ser tránsitos externos, dígase caminando o en la micro o tomando un Uber, de pronto en el taxi, etcétera, etcétera. O tránsitos internos, cosas que suceden cuando uno está tomándose un café, por ejemplo. Ese es el primer libro que espero que salga antes de fin de año. Estamos haciendo todo lo posible para que así sea. Y luego viene este otro proyecto que va a salir a como de lugar independiente de los fondos. Ahí tendré que ver cómo nace. Va a salir en 2019 y ese libro se llama Insolentes. Es un libro que nació, son en total 12 crónicas biográficas. Nació desde una revista online que tuve hace algunos años, en los que decidí interiorizarme un poco más respecto de la vida y la obra de distintas mujeres que habían trabajado desde distintas disciplinas artísticas, no solo de Chile, sino que también del extranjero. Cuando decidí armar el libro, lo enfoqué solo desde las mujeres que estaban vinculadas con el arte en Chile, porque siempre terminamos siendo menos dentro de los porcentajes de la producción artística mundial. Entonces, la idea es entregar un testimonio, una revisión, tanto desde la casuística, desde los hechos, las obras, los acontecimientos, si se casaron, no se casaron, si tuvieron hijos o no, si fueron lesbianas o fueron heterosexuales o decidieron ser asexuadas en el camino. Da un poco lo mismo, en el fondo es conectarse con la producción emocional y el motor emocional de esas mujeres. Entonces hay un trabajo bien interesante, se desarrolla en 4 capítulos ese libro. Uno es sobre poesía en particular, porque en esta pasada tuve que dejar a las mujeres de narrativa afuera, y ahí están Gabriela Mistral, la Teresa Binsmont y la Estela Díaz Barín, que te comentaba al principio. Está teatro también, y ahí hay 3 mujeres importantes el mundo de las tablas y de la televisión en Chile, como son Malú Gatica, Sonia Viveros y Ana González, en disciplinas muy diferentes las 3. También incluye escultura, menos pintura, más escultura, porque ahí están la Matilde Pérez, Rebeca Mate, bueno, y así. Y se me queda en el tintero el 4 capítulo, que no recuerdo en este momento cuál es, pero... Pero nada, ya me acordaré. Está en teatro, está... Ah, pero por supuesto, el 4 capítulo es música y es una música que está más ligada a la perspectiva del folclore. Entonces, por supuesto que está Violeta Parra, pero también está Rosita Serrano, que fue nuestra rockstar, una rockstar que está un poco escondida porque es una artista que fue muy famosa en el Tercer Reich. Ella triunfó en Alemania y eso le costó caro en la vuelta a Chile. Y también está Margot Loyola, que cumple este año se cumple su centenario precisamente. Ella falleció hace un par de años atrás. Son puras mujeres que trascendieron a la cultura en Chile, pero que ya fallecieron. Eh, y eso, pues, estoy muy contenta con los proyectos literarios además. Vos al comienzo comentaste que estabas vinculada con la radio. Bueno, también has hecho revistas. Contanos bien toda tu incursión en lo periodístico relacionado con lo cultural. Uf, es de es de largo aliento esa pregunta. A ver, para hacerlo un poco resumido, mi desempeño profesional ha sido bastante inquieto. He trabajado en hartas radios a lo largo de los años en Chile.
Formé parte del grupo Prisa un rato, porque ellos compraron algunas radios acá en Chile y entre ellas estaba en ese entonces W Radio, que hoy se llama ADN. Trabajé allí como productora, locutora, editora, etcétera. Tú sabes, la gente de radio tiene que hacer un poquitito de todo en el camino. Hoy por hoy estoy en una radio de carácter comunitario que está online, se llama Radio Universidad La República. Es una radio que precisamente sale y renace desde el alma mater, porque yo salí de esta universidad. Así que estoy acá desde octubre del año pasado, muy contenta con este nuevo proyecto. Por lo demás, a lo largo de los años he trabajado en muchísimas cosas vinculadas a la cultura de distintas maneras. Fui encargada de comunicaciones, de prensa y de relaciones públicas de la editorial Random House Mondadori hace algunos años, varios años ya atrás. También trabajé en una editorial especializada en textos jurídicos acá en Chile. He trabajado en algunas revistas especializadas en textos jurídicos también y bueno, generé esta otra revista que se llamaba Revista Las Magas, era una revista online. También trabajé para la revista Somos, una revista en papel cuché, muy bonita, hecha con harto cariño desde la espiritualidad y el trabajo de las medicinas complementarias. Eso me permitió tener contacto con el mundo amazónico y fui a vivir algunas experiencias interesantes al Amazonas. Y desde allí fui a realizar un documental al Amazonas, a la selva peruana, muy, muy interesante también eso. Y bueno, el mundo de la cultura también me pegó desde el teatro. Como me pegó desde el teatro, también apoyé durante harto tiempo a FITAM, el Festival Internacional de Teatro AMIL, que es una institución bien importante acá en Chile y que se realiza a nivel no solo de Santiago, sino que también a nivel regional. Estuve trabajando con ellos desde la producción, colaborando con algunos textos y optimizando algunos procesos durante algunos años. Además, fui evaluadora experta para el Consejo Nacional de Televisión el año 2016 para los fondos de cultura que se entregan para los microprogramas en ese entonces. Allí estuve colaborando también. Así que he hecho un montón de cosas. Mi vida ha estado muy, muy vinculada siempre al mundo de la cultura. Trabajé en política, además fui jefa de prensa del Partido Radical y trabajé como escritora fantasma, colaborando con las memorias de don Enrique Silva Sima. Él fue, además de haber sido presidente del Partido Radical en su minuto, fue ministro de Relaciones Exteriores al retorno de la democracia en Chile, cuando don Patricio Elwin Azócar asumió la presidencia. Él fue el generalísimo de campaña de don Patricio, fue uno de los referentes para volver a la democracia en este país. Así que fue realmente un honor trabajar con él y vivir la experiencia. Lo acompañé viviendo in situ la historia de Chile hasta que falleció, lamentablemente, hace ya algunos años. ¿Qué representa para vos la literatura? La literatura es vida, es creación, es inspiración, es una tabla de rescate, es un refugio por sobre todas las cosas. Es un llamado a la calma, es un agente motivacional. eh, bueno, no podría justificar mi paso por esta tierra sin la literatura de por medio. Es una vertiente, es como el elixir de la vida eterna de alguna manera. Contanos cómo surge en vos un poema, sobre un tema determinado o no. Capaz surge ante algo que te pasó y te pones a escribir. Con la poesía me pasa algo bien particular. Se me aparece una figura y se me repite, se me repite, se me repite y a veces no me deja dormir. Necesito sentarme, escribir, soltar esa idea que me anda rondando y luego me puedo quedar dormida. Hay una analogía que se me ocurrió hace un tiempo. Pareciera un poquito que las poesías se me aparecen como si fueran mariposas y empiezan
a revolotear alrededor de una. Y yo lo único que hago básicamente es agarrar una red y agarrarlas en el vuelo. Porque claro, me pasa que si no las escribo, si no las plasmo en el minuto que corresponde, luego no tengo cómo acordarme. Entonces he aprendido con el paso de los años que no debo hacerme la lesa, con, como decimos en Chile, con este tipo con este tipo de situaciones o de mariposas que te empiezan a revolotear. Ahora, los rangos inspiracionales son súper, súper diferentes. Me impresiona muchísimo la naturaleza. Como soy periodista, muchas veces me dejo remecer por ciertas noticias que suceden. Y también están las pulsiones emocionales, las vivencias. De hecho, el primer libro es básicamente un proceso de catarsis emocional muy, muy profundo desde emociones más bien oscuras en el camino. Había mucha ira, había harto despecho en el camino, había un proceso de lujuria para sanar también. Entonces, claro, por eso me da un poquito de pudor el primer libro, que por lo demás es el libro que tiene más poemas, que ya está fuera, tiene 70 en total. El segundo tiene 20 nomás, mucho más pequeño, pero es un poco más consciente porque tiene poesía más fresca y un poco eh, más picoteada. Yo diría que es un poco más colorido también el segundo libro. El tercero viene bonito en todo caso, en materia de poesía. Eva, ¿podés leernos 5 poemas tuyos? A ver, este se llama Silencio. Necesito callar esta ciudad para oírte. Te me quedas pegado aquí en el pecho, silencioso y triste como la gravilla de las plazas, y mi porfiado balbucear de viento contaminado marchita la frescura de tus flores tempranas. Debo hallar la forma de apagar Santiago para reencontrarte, para hacerte llegar todos los besos y suspiros que hacen berrinche noche a noche junto a mi cama, porque te extrañan tanto que insomnian insolentes el cansancio. Busco el modo de emudecer el estruendo para contemplarte y volver a perderme en tus ojos de infinito, en esas pupilas tornasoles que sonríen y alimentan mi aliento. Tu congoja mata mi esperanza. Este se llama Final. Bruma espesa y silente, velo inquieto, soledad fundida, lágrima trizada, desolación de aire, vocación insondable por volverse pluma de cóndor, brizna de pasto, chanchito de tierra, la fragilidad palpable de un beso, la sutileza silenciosa de un guiño, mineral, agua y espacio, todo uno, todo nada. Infinito de vacío encaramado, volviéndose madera y frío, calendarios rotos y empolvados, tinta seca, flores de tiza, metamorfosis de roca y potencia universal. Hacia donde miro hay muerte. Este se llama Acto de Fe. Da lo mismo si me crees cuando respiro un te quiero. Tus pupilas gritan lo que tu lengua calla, y si bien no consigo extirpar las putas letras de tu garganta autista, el silencio urgente de tu abrazo me regala una certeza cómplice, libre de dudas y espacios. Poco importa si no sabes, si no entiendes, si mantienes la premisa de esconderte de ti mismo en un afán autoflagelante y penitente. Basta que en ese silencio vociferado te aferres a mi mano como un ciego al lazarillo y la sumerjas en el centro de tu pecho abierto para comprender tu necesidad de mí, de estas caricias palpitadas desde adentro. No interesan tus ideas, tus constructos, tus deberes autoimpuestos, ni tus escapularios laicos. Es mi propio acto de fe adorar tu pupila intacta, escondida en el tris del amago de tu sonrisa limpia, liberada justo antes del abrazo. Es una devoción intensa que se resume en los restos de la danza de aire tibio que acaricia tus memorias y mis recuerdos. Este se llama Hasta que se me pase. Decidí formalmente asfixiar mi poesía hasta que la muy caprichosa deje de querer escribir sobre los pesares de esos malditos amores inconclusos, bohemios e impetuosos, con eternidades de Tourette y Asperger galopante. No,
No quiero escribir más, nunca, si la inspiración fluye en torrente desde estos suspiros del carajo, pasmados de tantas miradas al vacío, que atemporalizan mariposas sacras almacenadas en un insectario lleno de polvo, gris y aséptico, insaboro pero crónicamente doliente. Suicidaré cada metáfora que ose teñirse del funesto tono sepia de esos ojos, hasta que se me pase la puta inspiración o el amor maldito, hasta que se me pase cualquiera, hasta que se me pase. Mejor, no se trata de morir de a poco, de servir las entrañas en un plato mientras el agónico ve su sangre en el altar de sacrificio. No hablo hoy de estampidas iracundas ni de mariposas salvajes con aletear zumbante de opalina. No se trata de temblar como jalea, de demolerse hasta perder cimientos, de respirar esquirlas y desintegrar pulmones con una sonrisa tatuada en la garganta. No hablo hoy desde el suspiro adolescente, ni desde las eternidades de un segundo, y menos aún desde toboganes suicidas. No se trata de amar más, te hablo de amar mejor. ¿Cuáles son los ejes de tu escritura? Esas constantes que siempre aparecen. Generalmente escribo sobre relaciones, sobre dolores y sobre partidas. Eso fue durante una especie de primera etapa, quiebres amorosos, quiebres estructurales y para tratar de sanarse desde lo mismo. Pero, pero en el camino un amigo va y me dice, ¿y por qué no escribes cosas alegres mejor? Y claro, me quedé pensando y dije, no, no puedo escribir siempre poesía desde las relaciones humanas y nada más. Por lo tanto, estoy explorando algunos otros tintes hoy por hoy. Pero hay algunos guiños importantes que siempre aparecen en mi poesía. En estos particulares que te leí no aparecen mucho, pero hay una fijación con la mitología, tanto con la mitología y con la cultura latinoamericana per se. Entonces los incas, aparece mucho la Pachamama, etcétera. Y por otro lado aparece la mitología griega, greco-romana, que eso es legado de mi abuelo. Pero hay una fascinación con la muerte, diría yo, con las pérdidas y con las partidas, con el abandono también. ¿Hacia dónde dirigís las historias de tus cuentos? Creo que subyacen dos grandes ideas desde la narrativa, desde estos microrelatos que voy a publicar. Por un lado está eh, la búsqueda de la belleza en lo cotidiano, en aquello que generalmente se mira pero no se ve, y porque estamos muy apurados, siempre la gente anda muy apurada, ¿no? Y por otro lado, hay hay un vestigio constante de conciencia social que queda y la pobreza me remece mucho, la pobreza me estremece muchísimo. Y la pobreza en todos los sentidos, ¿ah? Entonces hay una crítica social también asociada a la mayoría de los microrelatos que voy a lanzar próximamente. Hay signos de integración, de búsqueda de integración también. Hoy por hoy Santiago se está volviendo cada vez una ciudad más cosmopolita, más colorida. Tenemos gente de distintas nacionalidades, estamos siendo un punto de encuentro entre muchas culturas y eso es una oportunidad preciosa, pero también genera muchísimos temores en quienes no conviven con la pluralidad de manera constante. Y es un desafío tratar de ayudar a esas personas a encontrar eh, el alejarse de ese temor para buscar puntos en común y puntos de comunión desde la sorpresa, desde el encuentro. La emoción, ¿qué rol ocupa en el momento en que estás escribiendo? Muchísimo. Soy una persona bastante intensa, por lo tanto, pulso desde la emocionalidad. Esas corrientes de emoción son las que me llevan finalmente a escribir. Más que un constructo intelectual o de alto rango de elaboración, eh, es casi como si necesitara votar la poesía, porque es una necesidad emocional. Si no la plasmo en el papel, en el minuto en el que me llega, me genera un dolor de garganta, es físico. em, Me empiezo a angustiar, me dan ganas de llorar, entonces necesito escribirlo en el camino.
¿Cómo llegaste a publicar? ¿Te publicaron o vos costeaste los libros? En mis tiempos en los que fui encargada de prensa de Random House Mondadori, conocí a muchísima gente y es uno de los mejores recuerdos que guardo de esos tiempos en la editorial. Allí tenía que gestionar los lanzamientos de los distintos libros y para ello tenía que invitar a distintos exponentes a que comentaran las publicaciones. Entonces, en ese momento, conocí, entre muchísimas otras personas, a el editor, joven escritor también, es poeta, Elías Hienam. Él es el dueño de una editorial, es el editor general de Libros del Perro Negro. Años después de haber dejado la editorial, me atreví, porque tenía muchísima poesía guardada, me atreví a mandarle este compendio de poemas a Elías para evaluar si eran buenos o no. Anteriormente ya me había atrevido a entregarle la poesía para ver qué pensaba al poeta, abogado, escritor Jaime Ales, acá chileno también, y él me había comentado a través de su hija Mariana, con quien somos muy amigas, que había pasta, que había material en mis textos, y que siguiera escribiendo y que tenían que ser publicados. Eso me envalentonó para contactar a Elías finalmente y mandarle la propuesta a ver qué era lo que le parecía. Y su respuesta fue muy tajante y me llenó de mucha dicha porque su comentario fue: ¿y has pensado en qué portada le vamos a poner? Así publiqué el primer libro, con Libros del Perro Negro. Luego, pagando un poco el noviciado desde las experiencias, desde la emoción de la primera publicación, eh, tomé la decisión, 2 años después de haber lanzado el libro con Perro Negro, de encantarme con el mundo de las ediciones cartoneras. Y cuando conocí el cómo trabajaba Opalina Factoría, tomé la decisión de publicar y de pagar yo por esa publicación. Por lo tanto, el segundo libro, que está completamente hecho a mano, que tiene una edición muy limitada y que no está a la venta en librerías, que es Retazos, está financiado por mí, lo costeé yo. El primero se sigue vendiendo básicamente en ferias. Elías lo sigue llevando a las ferias de editoriales independientes a lo largo del país y lo vi en este verano y me comentó que se seguía vendiendo bastante, por lo tanto estoy muy contenta con eso. ¿Qué opinas de los talleres literarios? ¿Son importantes cuando llega el momento de escribir? Me generan algo de fascinación y de inquietud los talleres literarios, porque sé que existen muchos y he estado a punto de asistir a varios, pero no he participado de ninguno. Y me han preguntado varias veces si es posible que yo realice un taller literario y me genera un agobio muy grande porque pese a que hago clases constantemente asociado al mundo del periodismo y de las comunicaciones, nunca he explicado a un otro cómo escribir. Me parecería casi, cómo escribir poesía, digamos. Me parecería casi un acto de insolencia porque encuentro que es tan personal. Como mucho se puede generar una asesoría de carácter colaborativo para poder ir puliendo y trabajar en conjunto, pero, pero los talleres literarios me generan esta inquietud. Debe ser porque no he participado en ninguno todavía, ni como expositora o como coordinadora, ni como asistente. ¿Cómo ves al lector? ¿En qué género se engancha más y por qué? Esa pregunta está buenísima. Eh, el otro día conversábamos en la radio con un escritor a raíz de lo que sucedió con Elvira, este premio que recibió, em, de que finalmente la poesía la leemos los poetas, las personas que estamos vinculados al mundo de la poesía. Acercar la poesía al público en general es un desafío muy, muy bonito, muy interesante y debiesen generarse más proyectos para poder potenciar ese acceso. Hoy por hoy pareciera que la gente lee menos, pero no es así. La gente está leyendo y lee mucho.
Hoy día estamos completamente pegados a las plataformas digitales y estamos consumiendo eh, palabra escrita constantemente. Ahora bien, ¿cuál es la calidad y el contenido de esa palabra escrita? Es un desafío que nos preocupa mucho, no solo desde la perspectiva literaria per se, sino que también desde el periodismo, porque, porque hoy por hoy los jóvenes leen, creámoslo o no, pero el problema es qué es lo que están leyendo. Y sin embargo, afortunadamente en la actualidad se está escribiendo, al menos a nivel nacional, muchísima literatura infanto-juvenil. Entonces, también hay una puerta importante a eso. Me pasa que la lectura de los adultos, de los post-millennial, yo le hago clases a gente que estudia y trabaja en centros de educación superior y, y desde allí puedo notar que la gente reclama mucho que no tiene tiempo para leer, que como si esto fuese una carga o una obligación, no un acto placentero. Y ahí yo les coqueteo con libros y les digo que tal vez no han encontrado al autor o al sesgo literario indicado para ellos. Para cada ser humano hay una tendencia literaria. Es cosa de saber buscar hasta encontrar aquello que nos hace sentido. Y claro, este reflejo, esta falsa ilusión de que el tiempo no nos alcanza nunca para nada, eh, nos entrampa finalmente. Por lo menos esa es la experiencia que puedo visualizar desde los alumnos que tengo en distintas carreras acá en Santiago. Y una vez que ellos entienden que hay que correr el velo y que hay que generar una búsqueda y que con una buena conversación podemos entender que si te gustan los libros o sea, si te gustan las películas de aventuras, tal vez sería bueno que leyeras aquellos libros en los que se inspiraron, aquellas películas que te gustaron, y eso da una puerta para poder entender un universo literario distinto y desde ahí enriquecer el lenguaje, tener mejor comprensión, mejores habilidades interpersonales. Va todo tomado de la mano. La comunicación finalmente es eso. En algunos cursos que realizo en la universidad de expresión oral y escrita, finalizo el año con mis chicos leyendo poesía y partimos leyendo cuentos infantiles. Los hago releer los clásicos, agarramos a Hans Christian Andersen, a Charles Perrault, etcétera, a los hermanos Grimm, etcétera, etcétera. Y se ríen cuando les doy los nombres y luego se sorprenden porque lo que Disney les vende es completamente distinto a lo que ellos están leyendo desde estos textos originales. Entonces, hay un camino de sorprenderse constantemente en estos cursos que realizo. Creo que si yo he sido capaz de sorprender gente eh, en carreras tan distintas como prevención de riesgos o como una ingeniería o como derecho, es sumamente posible hacerlo de manera muy transversal en distintas disciplinas y desde lo cotidiano. Y hay que predicar con el ejemplo, además. Los libros nos presentan gente muy interesante a veces. ¿Ahora en qué estás trabajando? Como te comenté anteriormente, soy un alma bastante inquieta y por lo tanto no podría estar trabajando solamente en una cosa. Hago clases en un centro de educación superior llamado AIEP, que pertenece al conjunto o al conglomerado de Laureate, que tiene en varios países centros educacionales. Voy a empezar a hacer clases ahora en el segundo semestre de 2018 en la Universidad Las Américas, específicamente en la Escuela de Relaciones Públicas. Además, trabajo en la Radio Universidad La República, en una radio eh, con características online, comunitaria, enfocada esencialmente a la cultura. Allí soy la conductora, la editora, bueno, un poquito de todo. Y además de hacer clases y de estar en la radio, soy la asesora me encargo de la gestión de prensa de una editorial pequeñita llamada Loba Ediciones,
que es de literatura infanto-juvenil y es muy interesante porque tiene una perspectiva de género muy bonita y está sacando material muy, muy bueno para aportar a la literatura, a potenciar el interés de la lectura en los adolescentes y niños no solo de nuestro país, sino que del mundo entero. Y junto a ello gestiono otras asesorías, ayudo a un gremio de envases y embalajes en el mundo del packaging, una cosa muy, muy técnica, a sacar una revista para entender cuáles son los esfuerzos que desde la perspectiva empresarial se están realizando en materia de ecosustentabilidad para poder entregar un buen ciclo de vida a los envases, porque sin los envases finalmente no podríamos alimentarnos, no nos podría llegar el agua y millones de otras cosas. Ahora bien, si me preguntas desde la perspectiva de en qué estoy trabajando creativamente hoy por hoy, desde los libros, eh, voy a retomar prontamente la concreción de este proyecto que te explicaba para honrar a los muertos, em, que ya tiene nombre, incluso el libro se va a llamar Osario. Y, y sí, hay un avance importante desde allí, pero me falta pulirlo. Hay otro trabajo importante que deseo realizar asociado al mundo del desierto y de la selva, ejes muy importantes en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Y además me quedaron pendientes muchísimas crónicas biográficas femeninas asociadas al mundo de la cultura en nuestro país. Así que yo creo que se viene un segundo tomo de Insolentes, libro que todavía no nace, pero que está ahí en gestación. Ya finalizando la entrevista, contanos, Eva, ¿por qué escribís? Escribo porque o si no me ahogo, si no puedo dormir, escribo por una necesidad. Para mi camino, la escritura transversaliza todas las emociones. Es la mejor manera que tengo para ordenar mi parecer frente al mundo. Es un poco el mismo motivo por el cual estudié periodismo también. La necesidad y la urgencia de la comunicación verbalizada eh, fue imperiosa desde que era muy, muy pequeñita, desde que aprendí a hablar. Me enseñaron a hablar y a caminar con la misma urgencia y con la misma premura. Me lo tomé muy en serio y como me lo tomé muy en serio, solía criticar a quienes no sabían hablar o se complicaban hablando temprano. Después entendí que la crítica no llegaba a ninguna parte, no llevaba a ninguna parte y que desde allí uno tenía que aprender a tender puentes, a facilitar procesos, a compartir mundos, a generar una mayor potencia de conexión con los demás seres humanos para poder generar mejores sociedades, sociedades más tolerantes, más pluralistas, más amorosas, más amables. Necesitábamos aprender a comunicarnos de una mejor manera y había que saber predicar con el ejemplo. Y para ello trato de ocupar todas las vías que tengo. Por eso hago clases, por eso escribo, por eso hago poesía y por eso converso. Y por eso estoy dando esta entrevista también, Claudia. Eva, te agradecemos mucho esta entrevista con Noticias Día por Día y te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y me encantaría generar una dinámica inversa, ver la posibilidad de entrevistarte nosotros en Radio Universidad La República para generar una, una dinámica trasandina. Es muy bonito, sería una linda instancia, así que dejo abierta la posibilidad y la oportunidad para que compartamos micrófono ahora desde este otro lado de la cordillera. Uy, qué lindo. Me encanta la idea, así que cuando